Continuando con los neurotransmisores, ya hemos dicho que hay neurotransmisores de molécula pequeña y hemos visto su clasificación de acuerdo a su naturaleza química. Ahora continuaremos con los neurotransmisores de molécula grande o también llamados neurotransmisores peptídicos. Como ustedes pueden ver, estos neurotransmisores están formados por la unión de unos pocos aminoácidos. En este caso, por ejemplo, vemos la metionina encefalina, que se abrevia como metencefalina y que está formado por estos 5 aminoácidos. Si ustedes se fijan, tirosina, glicina, fenilalanina y metionina. De estos neurotransmisores vamos a destacar algunos ejemplos. Las encefalinas y las endorfinas son relevantes, por ejemplo, ya que ellas tienen que ver con la mediación de señales relacionadas con placer y también con la modulación del dolor. La sustancia P está vinculada directamente con la génesis del dolor y otros procesos. También es relevante darse cuenta una vez más que aquí aparecen neuropéptidos, ¿no es cierto?, neurotransmisores como la vasopresina y la oxitocina, que eventualmente vamos a tratar más adelante como hormonas, pero volvemos a destacar que no es la naturaleza química la que define si es un neurotransmisor o si es una hormona, sino que es el sistema de señalización. Es decir, si en este caso la vasopresina y la oxitocina actúan dentro del sistema nervioso produciendo cambios en los potenciales de membrana y son liberadas cuando se generan potenciales de acción en los elementos presinápticos, entonces vamos a decir que se comportan como neurotransmisores. En cambio, cuando se liberen al torrente sanguíneo y actúen a gran distancia, cambien respuestas metabólicas importantes, vamos a decir que se comportan como hormonas. Bueno, también hemos señalado que una diferencia entre los peptídicos y los no peptídicos es la forma en que se sintetizan. Recordemos que todos los neurotransmisores peptídicos se sintetizan como grandes proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces acá tenemos el prepropéptido, que sería el propéptido con la secuencia señal, y una vez que ingresa al retículo endoplásmico rugoso, se convierte en el propéptido al perder el péptido señal. En el ejemplo superior vemos un propéptido conocido como la proopiomelanocortina, que se abrevia como POMC. A partir de este propéptido, por clivaje del mismo, es decir, por corte de este, dependiendo de la zona de corte, se van a generar varios péptidos. Por ejemplo, la ACTH u hormona adrenocorticotrófica, la beta-lipotropina, la gamma-lipotropina y beta-endorfinas. En el caso inferior vemos, por ejemplo, otro propéptido. Aquí es la proencefalina, que se sintetiza a partir de la preproencefalina, que al igual que en el caso anterior se le llama preproencefalina cuando todavía tiene el péptido señal. Una vez que es removido se convierte en proencefalina. Por clivaje de la proencefalina A se van a generar varias formas de encefalina. Una que ya la conocimos, que es la metaencefalina, la leoencefalina y varias otras moléculas de metencefalina. ¿Okay? Ahora bien, cuando yo tengo una sinapsis química, en el elemento presináptico se pueden liberar tanto neurotransmisores de molécula pequeña, aquí representados de color verde, o neurotransmisores de naturaleza peptídica de color celeste o azul. Una misma terminal nerviosa entonces puede liberar ambos tipos de neurotransmisores clasificados desde el punto de vista químico. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Esto va a depender, por un lado, de la frecuencia de descarga de potenciales de acción que llegan al elemento presináptico y de los cambios en las concentraciones de calcio en el elemento presináptico. Eso es lo que está representado aquí, la frecuencia de descarga de potenciales de acción, y acá abajo
y el color morado me representa los aumentos en las concentraciones de ion calcio en el medio intracelular del elemento presináptico. Entonces veamos, si la frecuencia de descarga de potenciales de acción en el elemento presináptico o sobre el elemento presináptico es de baja frecuencia, se va a producir un leve aumento en los niveles de calcio intracelular, y eso va a permitir entonces que se liberen los neurotransmisores de tipo no peptídico, o también llamados neurotransmisores molécula pequeña. Sin embargo, si la frecuencia de descarga de potenciales de acción en el elemento presináptico aumenta, el aumento de calcio va a ser mucho más significativo y este calcio se va a difundir por todo el elemento presináptico. Y eso va a hacer entonces que se produzca la exocitosis no solo de los neurotransmisores molécula pequeña, sino que también se van a liberar por exocitosis los neurotransmisores de molécula peptídica o de molécula grande. Por lo tanto, si aumenta la frecuencia de descarga de potenciales de acción, se pueden liberar ambas clases de neurotransmisores. Y si baja la frecuencia de descarga de potenciales de acción, se va a liberar un solo tipo de neurotransmisor. Como ya hemos señalado, la sinapsis química se detiene gracias a los llamados mecanismos de inactivación de neurotransmisores. Recordemos que la base de este fenómeno tiene que ver con lo siguiente. Cuando existe una concentración suficiente de neurotransmisor en el espacio sináptico, este se une al receptor en la célula postsináptica, ocasionando un cambio en su potencial, en el potencial de membrana de la célula postsináptica. Esa es la base de la sinapsis química. Sin embargo, si la concentración de neurotransmisor en el espacio sináptico disminuye, la probabilidad de unión va a ser muy baja y por lo tanto no se van a activar los receptores de la célula postsináptica y la sinapsis química se detiene. Por lo tanto, ambos mecanismos, ya sea degradación enzimática o recaptación, apuntan a lo mismo, es decir, ambos permiten reducir la concentración de neurotransmisores en el espacio sináptico y de esa manera impedir la activación del receptor para neurotransmisores en la célula postsináptica, llevando entonces al término de la sinapsis química. En la degradación enzimática, como su nombre lo indica, lo que ocurre es que hay enzimas específicas que degradan al neurotransmisor y de esa manera reducen su concentración en el espacio sináptico y entonces permiten que se inactiven estos receptores en la célula postsináptica, deteniendo la sinapsis. En la recaptación, en cambio, lo que ocurre es que los neurotransmisores pueden reingresar al botón presináptico o eventualmente incluso pueden ingresar al citoplasma de una célula glial como un astrocito, y este mecanismo ocurre gracias a transporte activo. Entonces hay mecanismos de transporte activo en las membranas plasmáticas del elemento presináptico que pueden remover el neurotransmisor del espacio sináptico, de esa manera reducir su concentración y detener entonces, como ya hemos explicado, la sinapsis química. Esos son los dos grandes mecanismos de inactivación de neurotransmisores y que permiten detener la sinapsis química. Veamos algunos ejemplos sobre lo que acabamos de explicar. Aquí tenemos una sinapsis en donde se libera acetilcolina. Entonces vamos a llamarle una sinapsis colinérgica. En esta sinapsis vemos que hay una enzima en el botón sináptico que sintetiza a la acetilcolina y la sintetiza a partir de dos precursores que serían la colina y el acetilcoenzima. Cuando llegue el momento, o sea, cuando llegue el potencial de acción al botón presináptico, se va a liberar la acetilcolina, pero en este caso vemos que esta va a ser degradada gracias a una enzima específica llamada acetilcolinesterasa. Y esa la va a degradar a lo que es acetato y colina. De esa manera va a inactivarse el receptor de acetilcolina y se detiene la sinapsis.
Vemos también en esta imagen que eventualmente los productos de la degradación de la acetilcolina, como por ejemplo la colina, pueden ser transportados nuevamente al elemento presináptico y ser utilizados, por ejemplo, para la síntesis de nueva acetilcolina. Bueno, ¿qué pasa con las catecolaminas? Bueno, las catecolaminas se sintetizan a partir de fenilalanina o a partir de la incorporación de tirosina. En el hígado, la fenilalanina puede ser convertida en tirosina. Lo importante es que en las células nerviosas esta tirosina puede ser convertida en dopamina, en dopa, luego en dopamina, esta dopamina en noradrenalina y finalmente en adrenalina. Esto va a ocurrir tanto en las neuronas como en las células cromafines de la médula y las suprarrenales, que liberan tanto adrenalina como noradrenalina. Aquí vemos algunas de las enzimas involucradas en la síntesis de estas catecolaminas. Y lo que vemos acá, que es lo que nos interesa fundamentalmente, es la degradación de estas catecolaminas. Entonces, significa que la degradación de las catecolaminas, adrenalina por ejemplo, va a ser o va a ocurrir a través de una vía enzimática. Y vemos que una enzima muy importante localizada en las terminaciones nerviosas es la MAO, que es la abreviatura de la monoaminooxidasa. También participa otra enzima, pero que está más bien presente en el hígado, en los riñones y en el músculo liso, que es la COMT, que es la abreviatura de la catecol o metiltransferasa. Lo mismo acá vemos para la noradrenalina, que nuevamente está involucrada la monoaminooxidasa. ¿Okay? Y que en el metabolismo de la dopamina también está involucrada la monoaminooxidasa en alguna de las vías metabólicas. Bien. Entonces aquí la detención de la sinapsis por catecolamina sería de tipo enzimático. Lo que vemos acá son dos sinapsis, una en donde participa el GABA, por lo tanto una sinapsis GABAérgica y una sinapsis glicinérgica. Lo que vemos acá, ¿no es cierto? Obviamente la terminación nerviosa, primero es la síntesis del GABA a partir del glutamato, que es un aminoácido. Vemos luego que el GABA es liberado, pero este es retirado del espacio sináptico por recaptación. Algo parecido ocurre con la glicina. Esta es una sinapsis glicinérgica. La glicina en la terminación nerviosa se sintetiza a partir de serina y luego es liberada al espacio sináptico y es retirada de este por un transportador, es decir, nuevamente aquí la inactivación es por recaptación. Y por último, ¿no es cierto? Vemos acá una sinapsis glutamaérgica, en donde lo que se libera es glutamato. Vemos que el glutamato se sintetiza a partir de la glutamina y que luego es liberado al espacio sináptico. De manera parecida a los ejemplos anteriores, vemos que el glutamato puede ser transportado de regreso a la terminación presináptica, pero además puede ser transportado al interior de células gliales, como por ejemplo astrocitos. Es decir, en este caso, la inactivación es por recaptación, que puede hacer tanto el elemento presináptico, es decir, la neurona, o células gliales como el astrocito. Nuevamente aquí vemos algunas vías para la síntesis de ciertos neurotransmisores como la histamina o la serotonina, que ya hemos señalado anteriormente, y aquí la degradación también va a ser de tipo enzimático. Bueno, para ir terminando, lo que tenemos aquí son todas las etapas en la síntesis y liberación de neurotransmisores. Esto está usado como referencia para la síntesis de un neurotransmisor de molécula pequeña. Lo que quiero que se fijen por ahora es que vamos a encontrar neurotransmisores en el botón presináptico y vamos a encontrar receptores para el neurotransmisor en el elemento postsináptico. Ya vamos a analizar con más detalle eso.